Buen día, profesor. Mi nombre es Andrea Elizabeth Vázquez Brindis, soy del segundo semestre Grupo A. Y pues voy a hablarle en este video sobre los temas que vimos en los 3 parciales de este semestre. Voy a comenzar con el tema de la arquitectura. Y bueno, pues la arqueología se divide en 2 partes. La primera parte es la arqueología prehispánica y la segunda es la arqueología histórica o colonial. La prehispánica es de antes de la llegada, su mismo nombre lo dice, pues es antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista de los españoles. Hubieron edificios, hubieron construcciones, pero cuando ellos llegaron hubo una ruptura de ellos y solo Palenque, Toniná y Yaxchilán son los restos que quedaron de esas construcciones. Y la colonial, pues son todos aquellos edificios construidos durante la conquista o a partir del siglo XIX en varias partes. Y bueno, pues después de esto surgieron pues 5 necesidades que ellos tenían que suplir, tenían que satisfacer de una u otra manera. La primera necesidad era construir fortalezas pues para defenderse de los ataques de los piratas. Lo segundo era construir casas para los españoles. Lo tercero era construir hospitales para atender a la población y a los españoles también. La cuarta era construir un ayuntamiento. Y la 5 era pues construir templos para educar y enseñar a los indígenas. Este último yo diría que fue uno de los más importantes o de los que realmente tuvo gran impacto, porque a base de esto tuvo mucho que ver en la construcción de los conventos que ya conocemos, el de Sinacantán, el de Copanahuastla, el de Comitán, el de Sinacantán, Chiapa de Corzo y Ocosingo. Entonces, todos estos conventos en conjunto con los templos, uno de los templos más conocidos, diría yo, es el que está en San Cristóbal, el de Santo Domingo, que todos estos conventos, estos templos tenían distintos estilos, su arquitectura era de varios estilos, por ejemplo el estilo gótico, el neoclásico o el barroco o el mudéjar también. Y también tenían varios elementos, algunos templos tenían los mismos elementos y algunos templos tenían elementos distintos. Por ejemplo, estaba el atrio, está la cruz, hornacinas, cornisas, el estofado, los distintos tipos de columnas, una pila, la cruz, el campanario también y muchos elementos más, perdón, que pues eran característicos de estos templos. Y pues bueno, ahora voy a hablarle sobre la gastronomía. Pues dentro de la gastronomía hay diversos platillos. Nuestro estado está caracterizado por tener un gran número de platillos de alimentos, de la preparación de alimentos, y esto surge cuando el hombre se vuelve sedentario. Y como sabemos, en el 5000 a.C. el hombre era nómada y para el 2500 el hombre ya era sedentario. Hubo una diferencia de 2500 años, del 5000 al 2500, hubo 2500 años, a eso se le llamó, hubo un proceso de transición en lo que el hombre pasó de nómada a sedentario. Y pues el hombre descubrió muchas cosas, comenzó a domesticar alimentos. ¿Y qué significa domesticar? Pues bueno, domesticar es cuando uno toma algo salvaje y lo domestica y lo domina. Entonces el hombre ya dominaba sus alimentos y como descubrió la cerámica, pues comenzó a crear y a base de eso se dio cuenta de que sí, a su traste de barro le ponía agua y le dejaba caer el frijol así crudo y lo llevaba al fuego, este frijol se cocía, entonces ya podía consumirlo. Entonces el hombre comenzó a elaborar sus platillos de esta manera. Y pues bueno, con los ingredientes prehispánicos, que son los ingredientes prehispánicos, pues son el nopal, el chile verde, el frijol, el tomate, el chipilín y todo eso.
Y bueno, pues en la etapa prehispánica no existía la palabra indígena pues para los españoles. Y pues bueno, hablando de gastronomía, perdón, voy a hablarle sobre la milpa. La milpa es todo aquello que crece junto con con el maíz, pero yo no lo sabía. Realmente yo no sabía mucho de eso. ¿Y qué es lo que crece? Pues es el tomate, chipilín, aguacate, calabaza y chayote. Algunos de estos, por ejemplo, el tomate no crece en el mismo lugar. Claro, esto depende del tipo de tierra en el que se esté sembrando. Y pues bueno, la milpa es todo lo que crece alrededor del maíz. Y pues como había dicho, el hombre domesticó sus alimentos, los alimentos domesticados, pues ya había dicho, pues es el tomate, el chayote, el frijol y todo eso. Y también el hombre domesticó animales, que es por ejemplo el gato, el perro, el loro, y guajolotes y pollos también. Todo eso en el proceso de los 2500 años. Bueno, ahora voy a hablarle sobre la lectura del origen del maíz. Yo recuerdo que en el libro, en la lectura, perdón, mencionaba de que los mayas y los quichés eran cazadores y se alimentaban de codornices, de aves, pero también de alimentos prehispánicos, ingredientes prehispánicos, perdón, que los ingredientes prehispánicos pues son la calabaza, el zapote, el chayote, el chile verde, el tomate, etcétera. Y pues las tunas son un signo representativo de nuestra nacionalidad, de nuestro escudo. Y también pues los mayas cazaban venados y codornices, me parece que algo así mencionaba. Y pues estas personas se vieron en la necesidad de crear a sus propios dioses. Por ejemplo, ellos crearon, lo relacionaban remolino de agua con el elemento del agua. El fuego, los huracanes con el aire, los temblores con la tierra y el rayo con el fuego. Ellos iban relacionándolo de esa manera. Ahora, recuerdo que había hablado también sobre el calendario. El calendario judeocristiano se componía de 10 meses. Anteriormente era así. Pero como el calendario es el resultado de un proceso cultural, de varias cosas que han sucedido a lo largo de la historia, pues se va implementando cosas y pues así sucedió. Se le agregaron 2 meses más, que fue julio y agosto, por los emperadores Augusto y Julio César. De ahí salió agosto y julio, y esos 2 meses se implementaron a el calendario. Entonces, ahora quiero hablarles un poco sobre el ciclo del maíz, para dejar esto ya de un lado. En el mes de marzo y abril, perdón, se comienza a preparar la tierra. En el mes de mayo es cuando están las lluvias. Por ejemplo, aquí estaba lloviendo o está lloviendo todavía, acá donde yo vivo, y es donde se empieza con la siembra en el mes de mayo. Junio y julio es donde se empieza ya a ver el crecimiento de la plantita que ya habíamos sembrado. En el mes de agosto es cuando ya se da el elote, ya empieza a crecer un poquito más y se ve la forma. En el mes de octubre es donde ya sale la mazorca, y en el mes de octubre, noviembre y diciembre es cuando se empieza a cosechar. Entonces, ahora quiero hablar de un tema también que me pareció muy importante y me gustó mucho realmente. Es sobre los textiles y sobre los brocados mayas. Como había mencionado en el video que le envié anteriormente, es un trabajo complejo y es un trabajo muy muy dedicado realmente, y tiene mucho que ver con la vestimenta, ya que la vestimenta es como un código de identidad en los lugares, es la representación. La vestimenta es una cuestión muy importante, ya que es representativo dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Yo recuerdo que usted nos había hablado sobre qué era el huipil. Y bueno, el huipil son 2 lienzos, es la unión de 2 lienzos, no es uno, sino que son 2. Y a la costura que se le hace a la unión de estos 2 lienzos se le llama
ronda. Y yo recuerdo también que usted había mencionado de que los españoles trajeron un tipo de técnica de costura, de bordado, y es la técnica del pedal. Mi mamá y mi abuelita tienen de eso. Entonces el pedal es así. En la parte de acá arriba es donde pues ejercemos presión con los pies. Entonces está sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces esa es una técnica de elaboración de textiles, es un poco más rápida. Y ahora la otra técnica es la de telar de cintura, que esto es, se elabora la costura sobre un lienzo a mano. Y pues el tamaño del lienzo puede ser grande o pequeño. Y pues bueno, eso ya dependiendo la persona. Y pues cada brocado, cada bordado, cada textil es muy significativo, como había dicho, porque detrás de cada brocado, con sus colores, con sus formas, con sus tamaños, tiene un significado. Todo tiene una historia, entonces siento que debemos de valorarlo mucho, no debemos de regatear cuando vemos un trabajo así, porque detrás de eso hay historia, hay tiempo, hay un significado, hay dedicación y como había dicho anteriormente, pues es un trabajo muy complejo y pues tenemos que valorarlo mucho realmente. Y pues bueno, este fue mi video, profe. Me quedo a la espera de su respuesta y espero que sea de su agrado. Que pase buen día.